El día de ayer, supuestamente tendría que haber olvidado las noticias que me llegaran, sobre todo aquellas referidas al dinero. En principio, vería cómo desaparecerían mis problemas y podría celebrarlo y respirar feliz. Quizás se preguntarán, ¿supuestamente quién? ¿Quién se atreve a decir cómo irá tu día siendo que muchos sucesos en él son aleatorios? Bueno, esas preguntas son, creo yo, típicas de un Capricornio. Quizá me estoy desviando un poco del tema. Es posible que nada de lo que me pronosticaron el día de ayer haya ocurrido porque Venus no estaba en alineación correcta con los planetas. ¿Ya adivinaron qué signo soy? Efectivamente, soy Tauro. Y no sé ustedes, pero a mí, en ocasiones, sí me hubiese gustado venir con un instructivo para vivir mi vida. Y muy posiblemente eso me motivó, en algún punto de mi vida, a investigar predicciones de ella. Horóscopos y cosas por el estilo. Predicciones que no tienen una base rigurosa, en las que las creencias y las tradiciones combinadas con términos astronómicos aparentan predecir el destino de las personas y los sucesos terrestres. Pero vaya, tal vez solo ando diciendo disparates. Al fin y al cabo, solo son mis pensamientos y muchas veces es mejor compartirlos y conocer más opiniones. Afortunadamente, hoy me encuentro con otro amigo que también es Tauro. Sí, entiendo que quizá en este caso no haya tanta variedad, siendo que compartimos el mismo signo zodiacal, pero no lo sabremos hasta escucharlo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto y Quet. Yo soy Marisol. Yo soy Rubén. ¿Y a ti te funcionó la predicción de ayer, Rubén? Pues más o menos, fíjate. Mi horóscopo el día de ayer, que también es el tuyo, decía que iba a aparecer alguien importante en mi vida y en la noche pasó el chico de los elotes. Entonces, no sé, yo lo podría tomar como un éxito. Bueno, traté de iniciar con creo yo, uno de los temas pseudocientíficos que es quizá uno de los más aceptados todavía en la actualidad. No sé qué opines, pero yo siento, o a mí me da la impresión de que sí pasa eso, ¿no? Que hay mucha gente todavía que sigue creyendo en los horóscopos, en las predicciones de estas cosas, de los signos zodiacales, los calendarios, no sé cómo les llamen, pero sí. Que pues intentan de la nada adivinarte cosas, predecir qué es lo que va a pasar. Y pues muchas veces, ¿no? Como por ahí comentan, pues es posible que pase alguna de esas, pero claro, no significa que siempre va a ocurrir y mucho menos para todas las personas que ellos pronostican. Pues no sé qué opinas al respecto. Sí, es una probablemente de las cosas que más practicantes tiene. Una de las creencias, creo que se puede considerar una creencia que más practicantes tiene a lo largo del mundo y que siento yo que ha tenido una nueva ola en los últimos años. Y pienso que tiene que ver con lo que ya mencionabas antes, de querer sentirse comprendido. Los horóscopos te dan esta sensación de autoconocimiento, ¿sabes? De decir, ¡ay, sí soy! ¿Y a quién no le gusta sentirse comprendido? ¿A quién no le gustaría un manual de cómo vivir su día, de qué color usar? ¿A quién no le gustaría saber a qué número apostarle a la lotería? ¿No? En efecto. Puse que no sabía si realmente a todos le gustaba sentir lo de saber qué va a pasar en su día, porque creo que hay gente que igual le da igual. Como que ya saben vivir su vida, quizá. ¿Tú crees que haya gente que sabe vivir su vida? No sé. ¿Existirá tal humano? Tal vez, o sea, quizá al menos por un límite corto de tiempo. O sea, no como que puedan extrapolarlo mucho tiempo, pero que sí puedan sentir qué hacer mañana o pasado o traspasado. Traspasado existe. Sí. Pospasado. Pasado mañana. No sé cómo decirle. Pero, bueno, no sé, siento que hay personas que quizá no necesariamente sepan, pero que quizá no le interesen, ¿no? O sea, es como de, no les importa que vaya a pasar mañana. Yo creo que sí hay personas así. Sí, probablemente sí. Aunque yo sí pienso que por norma general los humanos, pues, bueno, no somos capaces de conocer nuestro futuro. Y algo que hacen bastante bien este tipo de creencias es dejarnos entrever cosas muy específicas de nuestro día a día, de nuestro futuro. Y eso es algo que nuestra propia percepción,
o nuestros propios planes no pueden hacer por nosotros. Yo, por más que no me importe qué va a pasar mañana o pasado, soy incapaz de saber cuál va a ser mi número de la suerte ni a qué hora voy a tener más suerte en el día. Simplemente no puedo saberlo. Y es algo que estas pseudociencias, estas creencias, sí se atreven a hacer. Yo creo que también de aquí surge este enganche, ¿no? Sí, otra cosa que me di cuenta hace algunos días intentando escribir, cosa iba a decir hoy, Ajá. fue que me encontraba escribiendo un poco sobre si más bien empezaba con una pregunta. La pregunta decía: ¿alguna vez has visto el firmamento con detenimiento y experimentado muchas emociones a medida que lo observas? Ajá. Entonces ya empezaba a comentar un poco de mi experiencia y bla, bla, bla. Y de repente, pues naturalmente surgió una pregunta. Más bien, naturalmente surgió una respuesta a una pregunta que me había planteado hace algunos días. Ajá. Y es del cómo habrá surgido la astrología. Sí. Entonces, yo describiendo, pues tratando de hacer mi introducción, Uh-huh. me di cuenta que, o sea, así de la nada, yo empiezo como que el solo hecho de observar el cielo, observar eventos astronómicos, muchas veces como que nos trae muchas preguntas existenciales, Sí. a las cuales pues desearíamos tener respuesta. Claro. Entonces, eso me hizo como que ver una conexión, obviamente sin fundamento, Ajá. entre sucesos físicos, sucesos astronómicos y entre pues cuestiones personales o cuestiones que tienen que ver más con mi vida que con cosas de la naturaleza. Entonces yo dije, bueno, pues no parece tan descabellado, ¿no? Okay. Mi necesidad de querer saber qué está ocurriendo con mi vida o qué va a ocurrir en el futuro puede ser que esté tendiendo a... ¿Cómo se dice? Se me fueron las palabras. Orillando a que todo se encamine para que se expliquen esas cuestiones. No sé si me di a entender. Como el meme, ¿no? Después de decir pura pendejada. No sé si me di a entender. Que ni tú entendiste. No, yo creo que sí entiendo. Yo entendí. Pero no sé si más o menos explico qué quiero decir. Yo creo que sí. Y si no lo entienden, por lo menos siembras la duda. Y los demás se van a preguntar ¿Qué quiso decir? No, pero yo creo que sí se entiende. Y además creo que tiene sentido. Durante años, siglos, en los tiempos remotos, nos hemos dedicado a observar el cielo, a observar nuestro entorno, y hemos tenido una conexión como humanos muy fuerte con la naturaleza. Y ciertamente el universo, las estrellas, siempre han estado ahí para nosotros, siempre han sido parte de nuestro entorno y de nuestra naturaleza. Y tengo una sensación de que también eso orilla a querer asociarlos con nosotros, ¿no? Este antropocentrismo de sentir que a veces todo tiene que ver con el hombre hace que probablemente querramos que incluso las estrellas, a millones de años luz de aquí, tengan que ver un poco con nosotros. Y nunca había escuchado el término antropocentrismo. Ok, antropocentrismo tiene que ver con... Se refiere a la concepción de que el ser humano es el centro de muchas cosas. O sea, literalmente lo que te decía, de que hacer que todo tenga que ver de cierta manera con el ser humano. Por ejemplo, una palabra similar a antropocentrismo es antropomorfo. ¿Okay? Por ejemplo, en una película o en una serie de televisión, si un personaje que no es humano tiene características humanas, es un personaje antropomorfo. Ya. Entiendo. Quizá lo que me hacía falta era saber como una definición para el prefijo antropo. Ajá. Y pues ya, sí. Hace alusión al ser humano, ¿no? Y sí, cosas de ese estilo. Como antropología y eso, ¿no? Claramente. Así. Sí, entonces, pues sí, creo que siempre hemos estado mucho en contacto con nuestro entorno y nos gusta sentirnos parte del entorno y que todas las cosas sean sobre nosotros. Sí. O sea, no es para el ser humano moderno. Creo que desde la antigüedad ha sucedido esto. Creo que tiene mucho que ver con que somos seres conscientes. Dios, yo creo que Ajá. si no tuviésemos conciencia de nuestra existencia, sí, no tendríamos que estar debatiendo
acerca de esto, quizá. No sé, creo yo. Sí, seguramente, digo, si no tuviéramos conciencia nos dedicaríamos a nuestros instintos más básicos: comer, sobrevivir y reproducirse. Y todo este rollo filosófico que, pues al final, que es lo que hace el tener conciencia, pues, estaría ausente. Claro. Ahora, ¿por qué demonios, si la astrología es una rama pseudocientífica, algo que no tiene un sustento, es tan popular? ¿Por qué? Ya no solo del hecho de, porque nos hace sentirnos comprendidos, o porque nos da un rol, o porque justifica muchos comportamientos que tenemos a veces, ¿no? Uh-huh. Porque también lo justifica. De pronto escuchas a alguien decir, es que ella me cae mal porque es Capricornio. Es como de, bro, no, te debe caer mal por otra cosa, pero le estás dando un rol a través de una etiqueta que no tiene sustento. ¿Por qué? Hay un TikTok que lo explica. No, hay muchos videos sobre por qué los horóscopos no. Hay muchos TikToks. Quiero hacer una pausa aquí. Los TikToks se están volviendo una fuente de referencia muy importante dentro de nuestra cultura hoy en día, ¿no? Ya me ha pasado muchas veces que, no sé, estoy platicando sobre algún tema con alguien y pues en vez de enviarme una fuente como textual o algo, me mandan un TikTok, ¿no? No, y creo que está bien. Se está haciendo bastante divulgación científica, por ejemplo, en TikTok. Creo que se está aprovechando bien esa red, porque es una red con muchísimo tráfico el día de hoy. Todo el mundo está en TikTok. Todo el mundo está en TikTok. Muy enganchadora. Muy fácil de consumir. De repente, según yo digo, así voy a entrar 15 minutos. Ajá. Y se pasa el tiempo allí, güey. Sí, no, es una máquina. Venga a ver, es una hora perdida. A veces es perdida, no siempre es perdida, porque a veces sí avanzo muchas cosas y así, o aprendo muchas cosas o qué sé yo. Ajá. Pero de repente sí es como de, pues también de repente te salen videos aleatorios y uno que otro de esos no tienen que ver con lo que buscabas o con cosas de tu interés, sí, pero te logran enganchar. Y sigues así con eso, ¿no? Sí. No, sí, y pasa. Pero bueno, eso pasa, supongo que en cualquier red social. Aunque TikTok sí tiene yo siento que no. ¿Tú no te enganchas en cualquiera? No, a mí no me pasa. O sea, sí me meto a cualquier red social, sí, pero no cualquiera tiene como que ese potencial, voy a decirlo, potencial, de mantenerme enganchada tanto como, claro, como TikTok. ¿Vale? Sí. O sea, como que con TikTok no sé cuándo parar. Okay. De repente a veces estoy en Instagram y en Facebook y sí me doy cuenta. O sea, a veces estoy ahí y sí me doy cuenta, sí, de que ya estoy invirtiendo mucho tiempo. En TikTok no me doy cuenta. Es como la diferencia, creo. Sí, te entiendo. Yo sí creo que cualquier red social tiene el potencial de enganchar, aunque el formato de video corto de TikTok es mucho más digerible. Y ahora que se ha estado mudando a otras plataformas es peor. A mí también me ha pasado que de repente entro a YouTube a, pues no sé, ver un video que quería ver y tienen esta sección de clips cortos, ¿no? Entonces de repente ves uno que te llamó la atención, estás viendo ahí qué hubiera pasado si Jar Jar Binks es un maestro Sith, y después de 2 horas te das cuenta que estabas en YouTube. O sea, sí me ha pasado como de que pienso que estoy en TikTok o algo por el estilo, y ya es como de, estaba en YouTube, o estaba en Facebook, y yo estoy pensando que estoy en TikTok porque ya tienen todas las plataformas más grandes este formato de video corto. Pero lo que yo decía es, hay muchos TikToks muy interesantes, muchas cuentas de TikTok muy interesantes. En TikTok, pues sí, puedes encontrar entretenimiento del usual, comedia, bromas, trends, que yo creo que son los que menos aporte tanto entretenimiento como cultural tienen. A veces es como de, bro, sí. ¿Por qué estás haciendo esto? Pero es divertido, también se entiende, es divertido para el que lo hace, supongo. Pero también me he topado mucho sobre cuentas de filosofía muy, muy cool. O sea, de que no te cuentan las cosas como muy planas, sino que realmente te enganchan con la filosofía en menos de un minuto. Ciencia, sí, hay ciencia. Ahí está McAfee, por ejemplo. Historia para tontos. Dios, historia para tontos. Sí. ¿Cuántas cosas no nos ha enseñado en TikTok, no? Hoy día, en nuestra cultura actual, creo que TikTok se está volviendo una fuente de información muy relevante.
No voy a decir confiable porque claramente hay que siempre depender de quién te lo dice, pero sí muy relevante. Sí, ya es como muy común escuchar esto que parece chiste, pero no lo es, y decir, hay un TikTok que lo explica. Sí, y en general para varias redes sociales, ¿no? Ok. Pero, bueno, lo que decía es, regresando a ¿por qué nos sentíamos como... ¿Por qué funciona? ¿Por qué funcionan los horóscopos? Y lo que les decía es, hay un TikTok, en realidad no es un TikTok, hay muchos videos de YouTube muy buenos que explican por qué sucede esto, pero las palabras claves son efecto Forer. ¿Sí has escuchado el término? Efecto... ¿cómo? Forer. Este efecto... Forer. Forer. Ajá. Como forense. Ajá. Forer. Más o menos. No lo había escuchado. Ok, pues es un efecto estudiado desde hace muchos años, aunque a mitad del siglo pasado es cuando se estudia por Bernard Forer. Y consiste en que si se nos entregan afirmaciones que son ciertas, con características específicas, es muy, muy probable que son personales, cuando en realidad no lo son. Y hay un montón de experimentos. Por ejemplo, no recuerdo si era el propio Bernard quien lo hizo, pero él tomó a un grupo de sus alumnos, de estudiantes de psicología, me parece, y les hizo cartas individuales sobre su personalidad, sobre su vida, sobre cómo él los percibía. ¿Ok? Les escribió cartas. Okay. Se las envió y les pidió que le reescribieran diciéndole qué tan certero era, o sea, qué tan personales eran esas cartas, si realmente había acertado lo que les había dicho, ¿ok? Resulta que el porcentaje de aciertos era muy alto, o sea, las personas que recibieron estas cartas realmente se sentían identificadas con lo que había sucedido. Y lo interesante de este experimento es que en realidad las 12 cartas eran la misma, con muy, muy pequeñas variaciones. Ok. Y es como 12 personas que pueden ser completamente diferentes, que probablemente sí tengan cosas en común, pero que en esencia son diferentes, piensan que la misma carta habla sobre ellos y solamente sobre ellos. Creo que muchas veces este tipo de pseudociencias son muy... generales, quizá. No sé si esa es la palabra. O sea, que en realidad describen fenómenos pronostican fenómenos que en general a mucha gente le pasaría. Sí. Pero no es porque sea coincidencia o no es porque prediga el futuro, sino simplemente es porque son cosas de la vida. Claro, son cosas muy generales y creo que son muy valientes. Es que no quería usar la palabra valientes. Muy atrevidas al querer encasillar toda la variedad de personalidades, toda la variedad de percepciones de vidas en un grupo muy reducido de características, ¿no? Y no solamente sucede con los horóscopos. Podríamos hablar, por ejemplo, aquí de los test de personalidad MBTI, que encasillan a través de un test a las personas en 16 personalidades distintas. Creo que de todas, tampoco quiero decir que es una pseudociencia, porque hay mucha gente que los defiende. Yo todavía no he terminado de investigar demasiado, pero también sé que tiene sus fallitas por ahí, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención es eso, precisamente. Lo que me hace dudar de su fiabilidad es cómo vas a saber todas las partes de mi personalidad, siendo que somos 7,000 millones de humanos, claro, y darme una etiqueta de solamente 16. Y verás, a mí me gustó la idea cuando lo vi la primera vez, y fue como de, se oye cool, se oye interesante, vamos a hacerlo. Pero ciertamente, conforme ha pasado el tiempo y he visto un poco de evolución de este rollo en redes sociales, creo que también este test pinta para ser uno de los nuevos horóscopos para la chaviza, para los jóvenes. Ya. De pronto ya mucha... O sea, no, fíjate, yo aquí sincerándonos, yo sí los he probado. Yo también los he hecho. Test de personalidad por morbo, creo. Ajá. Sí. No más así como para sentirnos identificados, creo yo. Sí. Al fondo, luego intentando salir esa parte de nosotros. Sí. Fíjate que la otra vez encontré un test bien bueno, alguien me lo puso por ahí. Y haz de cuenta que sí como que me decía cosas
que sí tenían que ver con mi persona, ¿no? Pero sí tenía como varias clasificaciones. O sea, yo creo que eso mismo de tener un montón de opciones también da pie a que puedas acertar en más cosas, ¿no? Digo, si te quedas con dos, como acabas de decir, ¿no? Si te quedas nada más con dos clasificaciones, eres bueno o eres malo. Sí. Entonces es más probable que tiendas a no creer, ¿no? Porque dices, no, hay 7 millones de personas, ¿cómo vas a clasificarlas solo en es blanco o negro, ¿no? Sí, claro. Entonces, más bien somos un espectro, no sé, alguien usaba esta palabra así como de, es un espectro, ¿no? No te quedes en el, soy esto, soy lo otro, soy asocial o soy social, ¿no? Claro. Más bien somos como una combinación de todas estas cosas. Okay. Y creo que es un test que viene siendo un poquito más moderno, porque no se quedaba allí en el, eres social o eres, no sé, asocial, un ejemplo, sino más bien te daba un montón de cosas, un montón de ejemplos, y incluso te ponía como en grupos con personas similares que tenían aptitudes o capacidades similares, artistas, científicos, gente que ha tenido quizá relevancia y con la que quizá puedes sentirte identificado. Entonces yo dije, se me hizo bien curioso. Ok, sí, es muy... Sí, es que de nuevo, sí es interesante. Y sí, creo que sí somos un espectro y encasillarnos en absolutos es como complicado decir, esa persona no me va a caer bien porque es Escorpio. Es como de, ok, pero ya sabes todo de ella nada más porque es Escorpio. Solamente un Sith Lord piensa en absolutos. Pero bueno, creo que también es importante, antes de seguir hablando de los horóscopos, que de nuevo, o sea, si tú estás escuchando esto y crees en los horóscopos, adelante. Creo que creer en cosas que no afectan a los demás, y mientras no afecte tu relación con los demás, está bien, date. Conozco mucha gente que sí es muy creyente en los horóscopos y que me dicen, güey, es que te pasó esto porque tu horóscopo hoy decía tal cosa. Es como de, órale, está bien. Es interesante. De pronto esas cosas pueden ser interesantes. Yo recuerdo que sí. La vez que más cerca estuve de creer en los horóscopos fue cuando estaba muy chiquito. Porque me acuerdo haberme levantado un día, 8, 9 años, no sé cuántos, y tener mucho dolor en las muelas, en una muela en específico. Y pues ya sabes, ¿no? Te sientes mal, tu mami te dice, no vayas a la escuela, te quedas viendo Dora la Exploradora o no sé qué veías tú en tu infancia y te tomas un chocomil. Y mientras desayunaba, pues mi mamá tenía prendida la televisión abierta, y pues ya sabes que en televisión abierta le dan espacios a este tipo de prácticas. Entonces cuando pasan los horóscopos están diciendo cosas. Obviamente yo sabía cuál era mi horóscopo, México, y cuando pasa Tauro, la persona encargada de los horóscopos, justo al final de su speech, dice, y hoy vamos a tener un dolorcito de muela. Y yo dije, ¿qué? El vato sí es cierto. Y yo de sí soy. Pero bueno, a lo mejor se refería a otra cosa que todavía no entiendo, era un sentido figurado, a lo mejor no. Pero a ver, ¿cuántas personas al día también no tienen dolores de muela? O sea, tampoco es que hoy se te va a caer el pie, ¿no? O sea, es algo que sí sucede más seguido. Las muelas duelen. Sí. ¿Y cuántas personas de las que les duele la muela? Pues son Tauro. Bueno, al dentista. Exacto, sí, cuídense. Cuídense, lávense los dientes, guarden, para los chamaquitos, guarden sus dientes. Yo todavía tengo un diente guardado. Después de que nunca vino el desayunar, ratón a llevarse, güey. Chiquicha. Ándale. Gran comercial. Pero sí, antes de seguir avanzando con los horóscopos y tal, porque es un tema que se puede debatir y hablar mucho al respecto, creo que también es importante que demos la definición de pseudociencia. Sí, yo también. De hecho, pues eso te iba a comentar justo ahorita, ¿no? Que estamos hablando mucho de estas cosas y no hemos dicho que es una pseudociencia. Sí, ¿por qué estamos hablando tanto de esto? ¿Por qué estamos hablando tanto de pseudociencias? ¿Por qué nos sentimos de pronto incómodos con las pseudociencias? Pues primero hay que entender qué es, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo voy a decir que me siento incómoda con la pseudociencia porque no sé si has visto la película de Contact. Ajá. ¿Ya la viste? Creo que sí. ¿De qué es? A ver. No es cierto, no es examen. Está bien, ya la viste, igual y no. Pero el caso es que
en Prime Video, está en la plataforma la descripción. Ya ves que siempre te aparecen las descripciones de las películas. Sí. Y para esta película dice, creo que aquí tengo la imagen de que dice exactamente. Bueno, igual y ya lo actualizaron porque les hicieron un meme hace poco. Creo que sí lo vi. A ver, dale. Dice, la descripción dice: la obsesión de una astróloga por encontrar vida en el espacio la lleva a descubrir una señal enviada desde, pues no sé desde dónde. Sí. Entonces, pues, le hicieron un meme a esto porque confundieron astrología con astronomía, güey. Yo ya vi la película, sí es una astrónoma, no es una antropóloga. Digo, no es una astróloga. Bueno, es una en tu defensa vamos a decir que hace tiempo que platicamos con una antropóloga, nos dijo que todo en esta vida era antropología, lo cual creo que es muy antropocentrista, pero va. Sí, entonces yo por eso estoy molesta con la pseudociencia. Por esa y muchas cosas más que me he encontrado en la red. Ajá. Que aparentan ser científicos. Sí. Creo que este es un rasgo clave de la pseudociencia. De las pseudociencias. De hecho, pues provienen de ¿no? El pseudo, la palabra, ¿cómo se llama? Se me fue. Prefijo. Del prefijo pseudo. Que pues hace alusión a supuesto o falso, sí. ¿No? Es una falsa ciencia, claro. Una supuesta ciencia, cuyas bases son solo las creencias, las tradiciones y bueno, que se nos presentan como científicas, ¿no? Y hay mucho de esto girando alrededor de nosotros. A veces quizá, no sé, voy a atreverme a decir, pero quizá una vez al día siempre llega una persona y me comenta alguna cuestión ahí media rara, media extraña. Ajá. Y que tiene facha como de, sobre todo con esto de las vacunas, güey, tiene como que sí. Tiene facha de que sí, o bueno, de que les atrapan a lo que dicen. Claro, sí, entonces la pseudociencia, tal como lo dices, es falsa ciencia, pero hay muchos tipos de falsa ciencia. ¿Qué distingue la pseudociencia en particular? ¿A qué me refiero con que hay muchos tipos? Pues tenemos también ciencia ficción. La ciencia ficción es ciencia falsa, pero es ciencia falsa que sabes que es falsa. La pseudociencia son prácticas, son creencias que no tienen sustento en el método científico y sin embargo son presentadas como si lo tuvieran. Sí, sí. Las pseudociencias te hacen creer que tienen un fundamento científico. Entonces, por eso son tan contrarias a lo que solemos nosotros ver. Digo, nosotros como científicos estamos acostumbrados a usar un método que tenga fundamento, un método científico. Claro. Entonces, cualquier cosa que no pase estos test, estos filtros, este procedimiento, nos hace dudar, nos hace decir, ¿esto realmente es válido? Ahora, yo quiero contarte sobre unas cosas que estuve aprendiendo mientras leía sobre pseudociencia, y es que hay otros términos muy similares a pseudociencia, términos que pueden ser confundidos incluso con la pseudociencia, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, me mencionabas el tema de la vacuna, ¿no? Bueno, pues el tema de la vacuna, los terraplanistas, los anti-vax, los terraplanistas, no son pseudocientíficos, son anticientíficos. Okay. Este tipo de movimientos lo que hacen no es afirmar cosas basándose o haciéndote creer que tienen razón, sino tienen actitudes críticas y atentan contra el método científico, reduciéndolo y considerando que no es objetivo ni universal, ¿no? Por ejemplo, en los antivacunas es muy común basarse en datos que fallan. Todos los experimentos tienen fallos, todas las teorías siempre van a tener un dato que se va por ahí de paseo y que no corresponde con lo que debería, pero eso es normal. Es normal siempre y cuando el resto por norma general las cosas funcionan. Pero los anti-vax, por ejemplo, si a una persona que recibió una vacuna le da una enfermedad que no es muy común, asocian directamente ese caso con la vacuna y tratan de reducir toda la investigación científica a un caso particular, ¿no? Sí. Entonces eso es la anticiencia. Okay. Luego tenemos otra que me llama mucho la atención, que es la protociencia. Protociencia, ok. La protociencia es un término que se usa para describir una nueva área de conocimiento científico. Este término se utiliza para áreas de conocimiento que todavía no son sólidas. Por ejemplo, en la actualidad podríamos hablar de la astrobiología, que es un área que está apenas comenzando a caminar, con la que apenas está haciendo investigación.
pues no es un área tan sólida como la física, que tiene siglos de bases. Sin embargo, sí está alineada con el método científico. Es un área que, si bien no puede considerarse todavía una ciencia formal, sí está alineada con el método científico. Y en este punto hay un par de datos históricos muy interesantes. Por ejemplo, la astrología, de la que hoy hablamos que es una pseudociencia, no siempre fue una pseudociencia. La astrología, en su momento, se consideró una protociencia. ¿Por qué? Porque la astrología dio paso a la astronomía. Ya, claro. ¿Ok? Claro. Exacto. La astrología permite formar las bases para entender el estudio de las estrellas y dar paso a la astronomía. Ya. Sin embargo, después de que sucede esto, o sea, tenemos como la protociencia la astrología, luego la ciencia es la astronomía, pero después de que existe la astronomía, la astrología se sigue presentando como si fuera una ciencia y te sigue haciendo creer que sus esfuerzos son reales y que sí está basado en el método científico. Y es entonces donde decimos, bueno, la astrología ahora ya es una pseudociencia. Ok. A ver, ¿puedes repetirme otra vez qué lo hace proto a una ciencia? Una protociencia es un área de formación o un área de interés que todavía no puede ser considerada una ciencia completa. Ok. Por ejemplo, la alquimia. Sí, justo estaba pensando en la alquimia también. Ajá, sí, la alquimia es una protociencia. La alquimia da paso a la química en su momento. Si hoy en día vas con un alquimista, pues entonces ya es un pseudocientífico. Ya. Y hablando de pseudocientíficos con química, creo que uno de los casos más claros en los últimos años ha sido este tipo, Andreas Kalker, me parece que se llama. No lo ubico. El principal promotor del dióxido de cloro, ese líquido, esta bebida que te vendían como solución mágica prácticamente a todos. Llevan años tratando de vender este supuesto medicamento como la cura mágica a todas las enfermedades. Y este año incluso, o el año pasado, pues estuvieron muy en tendencia porque trataban de venderle a las personas este compuesto como cura al coronavirus. Ya, creo que sí, lo escuché. Claro, esta persona es un pseudocientífico porque el dióxido de cloro no tiene todavía estudios consistentes para afirmar que puede tratar enfermedades tan fuertes como las que afirma que trata. Es que este señor te lo vende literalmente como una cura mágica. Te dice que te puede curar el cáncer, que te puede curar enfermedades crónicas. Últimamente te decía que te curaba del coronavirus. Todo. Es lo que han hecho los últimos años. Y la pseudociencia es peligrosa no solamente porque no sea ciencia, sino porque a veces, como en este caso de Andreas Kalker y el dióxido de cloro, atentan directamente contra la salud. Sí, ¿no? claro. Mucha gente realmente creía que el dióxido de cloro era la salvación. Mucha gente dejaba de cuidarse y gastaba su dinero en este producto porque realmente creían en que funcionaba, ¿no? Sí. Y eso es literalmente atentar contra la salud de las personas. Y también porque luego pueden pasar desapercibidos. Tristemente pueden pasar desapercibidos, incluso por la comunidad científica. La comunidad científica nunca ha sido infalible, nunca se ha pretendido que así sea. Y una de las pruebas más recientes es que incluso este señor llega a ser invitado a eventos científicos, ¿no? A reuniones de química, congresos de salud, etc. Medicina alternativa. Y es hasta que, claro, pero medicina alternativa está bien, pero lo llegamos a ver nosotros en nuestra propia escuela. Hace un año lo habían anunciado como el bombazo, porque claro, viene el científico alemán a darte una conferencia. ¿A quién no le gusta tener científicos europeos en su escuela, no? Entonces, una facultad de nuestra universidad está organizando un pequeño congreso de química y lo habían invitado y habían hecho promociones y tal. Hasta que, bueno, los alumnos no son tontos tampoco. De pronto a alguien se le pasó, dijo, es un doctor, nos quiere hablar de un nuevo medicamento, órale, véngase. Pero los alumnos saben quién es, porque es una persona que tiene un historial en redes, en internet, muy largo, ¿no? De desenmascaramientos y de peleas y de todo este rollo. Entonces los propios alumnos fueron los que dijeron, ¿sabes qué? A este señor no lo queremos aquí, este señor no está haciendo ciencia. Y puede ser denigrante incluso para nosotros que estamos estudiando, que realmente estamos esforzándonos en ser unos científicos al pie de la letra.
traer a este charlatán, porque sinceramente para mí eso es lo que es un charlatán. No, pues está fuerte. Sí, los límites que toca a veces la pseudociencia, sí, son límites que a veces no debería de tocar, pero que sin embargo los toca, lo hace y nos perjudica como sociedad, ¿no? Pero como dices, ¿no? Está la otra parte de que sí, o sea, no quiero decir que la pseudociencia aporte, más bien la protociencia, que quizá en algún momento sí ha aportado, se me hace bien interesante. De hecho, alguna vez estaba leyendo algún libro en donde pues proponían medicina alternativa para... O sea, yo empecé a leer el libro pensando que no iba a encontrar cosas de medicina alternativa. Terminé leyendo cosas de medicina alternativa y pues defendía su postura diciendo que muchos de los compuestos que ahorita son o están en el mercado, pues en algún momento fueron compuestos de medicina alternativa o propuestas de ese tipo de cuestiones, y que ahorita se venden, ¿no? De manera natural y ya son legales y ya sí se han estudiado y todo eso, pero es algo importante para que evolucione a ciencia. Pues sí tiene que haber rigurosidad, sí tiene que haber pruebas, sí tiene que someterse al método científico y pues no sé, se me hace bien cool saber este tipo de clasificaciones que no me las sabía. Claro, sí, creo que también es importante que tener claro nosotros lo mismo, no irnos a los extremos, ¿no? Las protociencias o cosas que concebimos como pseudociencias sí pueden tener un aporte a la sociedad. De nuevo, mientras no atenten contra la relación interpersonal, contra la forma en que cuidamos nuestra salud o nos relacionamos con otras personas, mientras no se vuelvan ideologías, claro, está bien que se practique, ¿no? No pasa nada. Y del mismo modo, tampoco hay que siempre estar diciendo que la ciencia es la verdad absoluta y caer en lo opuesto, por ejemplo, a anticiencia, que podría ser el cientificismo o la cienciología, que creo que son dos términos diferentes. Pero pues ya de nuevo también, a pesar de estar sustentadas en la ciencia, se vuelven ideologías. No, sí, tienes razón. Comparto la perspectiva de que mientras no se vuelva una ideología, mientras no intentes como obligar a las demás personas a que también crean en lo mismo que tú o algo así, pues creo que no hay problema, ¿no? Cada quien es libre de pensar y de tener sus ideologías ahí medias raras. Pero pues no obligar a las otras personas, ¿no? Cada quien decide y está muy cool también conocer el pensamiento de otras personas y ver cómo, no sé, da mucho pie también justo a la, como decías hace rato, ciencia ficción. Sí. ¿No? O sea, es diferente, pero pues esta misma imaginación, esta misma extrapolación de querer conocer más allá y así y explicarlo de manera científica, pues hace contenido que a veces nos gusta, nos entretiene y quizá, por ejemplo, no sé, ahorita me viene a la cabeza la entrevista que le hicieron a Alcubierre. O sea, él básicamente, escuché en una entrevista por allí, que pensó en su teoría por una película, creo que estaba viendo Star Trek, me parece. Star Trek. Yo no la he visto, pero... Sí. Pero gracias a esa película que es... Corte rápido. Miguel Alcubierre, porque no sé si todos lo conozcan, es un físico mexicano que se ha vuelto bastante popular porque tiene una teoría de empuje warp. Básicamente construyó un modelo en el que permite, sin entrar en detalles, en el que permite que te puedas como encerrar en una región del espacio-tiempo y desplazarte por él, moviéndote a velocidades más rápidas que la luz, sin violar la relatividad general. Y lo que dice Marisol es, pensó en esta teoría mientras veía Star Trek. Sí, gracias por explicarlo más bien. Gracias por hacer el corte. Se me estaba viniendo a la cabeza otro ejemplo. Con el tema de la ciencia ficción, podríamos entrar, por ejemplo, en áreas que me gustan, como, no sé, los antiguos astronautas, que yo los considero ciencia ficción. A mí me gusta mucho consumir contenido que hable de los antiguos astronautas y se hacen estas historias de... ¿Cómo se llaman? Estas historias conspiranoicas, ¿no?
los conspiracionistas a mí me caen muy bien, bueno, más o menos, pero de pronto me interesan mucho sus historias, viéndolas como lo que son, porque yo las veo como ciencia ficción. Me siento a ver History Channel, donde sale el tipo de los pelos parados que dice aliens. Y son interesantes, o sea, hacen reflexiones interesantes, aunque muy mal fundamentadas la mayor parte del tiempo. Uh-huh. Me gusta mucho también el género de falso documental, okay, ¿no? Creo que anoche platicábamos y me hablaba sobre La Bruja de Blair, no recuerdo por qué. Bueno, La Bruja de Blair es un falso documental, ¿no? Ajá. Es este metraje que se presenta como si fuera un documental y tiene todo el formato de un documental, aunque sabes, y te lo hacen saber desde el inicio, que no es cierto. O sea, que todo lo que estás viendo es un montaje, pero es interesante. Uh-huh. Recuerdo que uno de los primeros falsos documentales que vi era sobre sirenas. Y creo que literalmente se llamaba Sirenas. Y pasaba, no sé, Nat Geo o History, alguno de esos. Me suena. Y es un falso documental muy interesante. Te dan muchas hipótesis que ya han sido refutadas. Pero es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, plantean en ese documental que tal vez las sirenas son un grupo de seres humanos, de Homo sapiens, que se quedó varado en alguna isla muy pequeña con recursos muy escasos y que a lo largo de generaciones fue adoptando las capacidades físicas adecuadas. O sea, es un falso documental que sí utiliza un fundamento científico para proponer sus hipótesis, aunque estas hipótesis sean muy fáciles de refutar, ¿no? Su fundamento es la teoría de evolución de Darwin. Las especies se adaptan. Uh-huh. Este grupo de humanos, al estar en condiciones tan reducidas, se tuvo que adaptar, fue adquiriendo propiedades más marinas hasta el punto en el que le salieron colas y escamas, ¿no? Uh-huh. Ya es ahí donde dices, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Pero sí tiene un fundamento interesante, porque hay una isla en Asia, probablemente cerca de las Filipinas, no recuerdo el nombre de la isla, donde sus habitantes, pues sucede esto, sus recursos son muy escasos y se han tenido que adaptar a lo largo de generaciones para obtenerlos del mar. Entonces, como que el estándar en esa comunidad es que pueden nadar y sumergirse a profundidades bastante interesantes, sin tener que volver a la superficie en varios minutos. Okay. Lo que para un humano habitual, un humano fuera de esa comunidad, representaría un esfuerzo muy grande. O sea, sí hay quienes podrían hacerlo, pero está muy por encima de la media de, por ejemplo, cuánto tiempo puede contener la respiración una persona. Ok, no, pues está interesante también. Otra cosa que se me vino a la cabeza, que quería traer a la discusión es sobre los extraterrestres, ¿no? Que otra vez, pues... Ajá. Bueno, que no se puede refutar, ¿no? Que no existan extraterrestres, claro, y que posiblemente nos vaya a tocar o nunca nos vaya a tocar comprobarlo, que sí exista vida en otros planetas. Sí. Pues por esto de la tecnología, que todavía quizá no ha avanzado tanto, quizá no tengamos simplemente los recursos para saber ese tipo de cuestiones. Y sin embargo, creo que por ahí, leyendo sobre pseudociencia, decía que los extraterrestres son una pseudociencia, más bien. Los extraterrestres, pero ¿la pseudociencia qué es? ¿La ufología o algo por el estilo? O sea, creo que venía más por el hecho de que hay gente, bueno, que hay teorías más bien de lugares que están construidos, que tienen edificaciones así medias extrañas, medias raras, tienen nombres, o sea, tienen una clasificación dentro de la pseudociencia. Esto es lo de los antiguos astronautas, ¿no? Ok. Que explican sucesos históricos como si vinieran de la mano de extraterrestres. Ya. Nos quitamos el antropocentrismo un rato y decimos, no, nosotros no somos capaces de levantar las pirámides de Giza. Esto lo tuvo que haber hecho alguien más. Ya. Las cabezas de Pascua, alguien más las tuvo que poner aquí y nosotros no podemos. Sí, esto tiene que ver con los antiguos astronautas. Es muy interesante todo este tipo de... Ya. Es que sí es interesante, sí. O sea, si lo ves, es muy interesante, es muy entretenido, pero también hace mucho de menos las capacidades humanas que siempre hemos tenido. Ya, claro. Sí, fíjate que es posible que sí sea la misma, ¿no? Pero yo a veces no conozco por nombres este tipo de clasificaciones. Ajá. Entonces pues no supe si era eso de las teorías de los antiguos astronautas. Eso lo había escuchado creo en una ocasión con mi hermano, pero no me platicó mucho de eso. Sí, por ejemplo, los antiguos astronautas, es que literal, esta pseudociencia, esta conspiración, no sé cuál de las dos es el más adecuado,
hace que todo se trate, es como lo contrario del antropocentrismo, hace que todo se trate sobre alienígenas. Ya. Por ejemplo, recuerdo mucho sobre unos códices o papiros chinos, donde pues mencionan a los dragones, ¿no? Cada pueblo, cada cultura, cada tribu tiene sus propias historias, su propia espiritualidad. Y a través de eso también tiene sus propias leyendas, sus propias fantasías. Y bueno, en China muchos papiros hablan sobre los dragones. Y ya con eso, las personas que son adeptas a los antiguos astronautas, lo que te dicen, la explicación que te dan es que los dragones no existen. Ojito con eso. Los dragones no existen. Entonces, como los dragones no existen, no se pueden referir a dragones en los papiros. Se refieren a viajeros espaciales que llegaron en naves que fueron confundidas con dragones. ¿Ok? Sí. Y se lo creen, y es muy interesante, pero de nuevo, a ver, esta falacia es muy obvia. Estás diciendo que los dragones no existen y que por lo tanto lo que estás viendo en estos textos o en estas imágenes no son dragones, sino que son naves espaciales que tampoco sabes si existen porque no las has visto. O sea, como que vienen de otro planeta y que fueron confundidas. Pones un clavo encima de otro clavo, no sé si decirlo así. Hay otra frase. Un parche encima de otro. Sí. No, pues sí, salen muchas de estas cuestiones. Ajá, y también es muy interesante porque es como de, ok, ¿realmente tienes que darle una explicación a eso? O sea, son sus espiritualidades, son sus creencias, y son eso, o sea, son leyendas. No todas las leyendas tienen que tener una explicación, ¿no? Claro. ¿Por qué darle una explicación tan poco creíble a algo que tal vez no lo necesita? Claro. Y sustentarlo como una prueba de tu propia ideología. Y eso se ve otra vez en nuestra vida, ¿no? Porque tenemos que estar siempre queriendo explicaciones de muchas cosas que se nos van a salir de nuestro control. Entonces, pues, es todo un rollo también esto de las pseudociencias. Hay un montón de teorías pseudocientíficas. Así como las hay también de teorías científicas. Bueno, ¿habrán más teorías científicas que pseudocientíficas? ¿O al revés? Pero no sé, estas son cuestiones ya medias. No sé si son contables. Exacto. Pero, o sea, creo que una de las partes más románticas de las pseudociencias es, pues, que suelen ser muy fáciles de comprender, muy digeribles. Exacto, sí. Y creo que por eso también, ¿no? Es como más común su divulgación o su propagación en la gente, ¿no? Es como no hay que saber mucho quizá para entender la teoría o algo así. La teoría, se llamarán teorías. Sí, tal vez sí son teorías. Que también, a ver, el significado de la palabra teoría ha sido malinterpretado un montón de veces, siempre a conveniencia de quien lo utiliza, ¿no? Por ejemplo, teoría e hipótesis suelen ser confundidas muchas veces y se prestan a ser utilizadas a conveniencia de quien las usa. Recuerdo mucho que hace algunos años, en la preparatoria, una maestra nos llevó a darnos una ponencia a un filósofo, ¿ok? Y hasta ahí todo chido. Tú dices, qué bien, un filósofo. La cuestión es que este filósofo que llegó tenía un sesgo muy fuerte por su religión, muy fuerte, y lo hizo notar desde el principio. Entonces, este desentendimiento, creo que también las ideologías juegan mucho con las cosas que se entienden mal, con las cosas que no comprenden, y se atreven a imponerse sobre ellas. Recuerdo mucho que este señor hablaba mucho sobre su religión, y en un punto de la plática, sobre el final, en la parte de las preguntas, alguien hizo una pregunta sobre la teoría de Darwin, ¿okay? Y alguien más, otro de mis compañeros, la respondió diciendo que solo era una teoría. Y el filósofo le respondió, exacto, solo es una teoría. ¿Tú cuándo has visto a un chango salir de un humano? Y yo ahí dije, definitivamente esto no tiene ni siquiera sentido tratar de debatir con alguien que impone sus ideologías sobre algo que desconoce, porque si me estás diciendo que esa es tu manera de entender la teoría evolutiva de Darwin, pues significa que realmente no la has entendido. Claro, para empezar. Aún así, te gusta imponer tu propia ideología sobre ello,
y además utilizas mal la palabra teoría. Claro. La teoría no es lo mismo que la hipótesis y es con lo que suele ser confundido. Una hipótesis es una idea, un planteamiento, algo que todavía no está bien confirmado. Pero en la ciencia, contrario al vocablo popular, la teoría es una estructura o una colección de conocimiento que tiene fundamento y que ha sido bien comprobado. Claro, si no cualquiera en este momento diría no se vale. No sirve la teoría de relatividad general o algo por el estilo. Sí. Y Dios no, y hay quienes lo dicen. No, la gravedad solo es una teoría. Los terraplanistas sí, lo usan. Los terraplanistas dicen, la gravedad solo es una teoría. Es más fácil pensar que la gravedad no existe y que en realidad estamos subiendo en el espacio y eso es como la Tierra está subiendo, pues nos mantiene pegados al suelo. Es como... Se me hace mucho más difícil de entender, pero va. No, sí. Sí, no, chicos. No se vale decir solo es una teoría si están hablando de ciencia. Si están hablando de teorías de Marvel y de si el Spider-Verse es real o de si Shrek podría ganarle a Goku, entonces, pues va, utilicen teoría como quieran. Ya, sí, claro. Pero bueno, ya para ir cerrando, nada más les dejamos el mensajito, o bueno, al menos de mi parte. Los invito a que imaginen, a que exploren sus pensamientos, a que se dejen llevar quizá un rato, pero... nunca los pinten como ciencia si no lo han sometido al método científico, ¿no? Por ejemplo, voy a retomar otra vez lo de la idea de Miguel Alcubierre, que se le surgió por Star Trek. O sea, él no pudo decir que era ciencia en ese momento hasta que lo hizo en papel y lápiz y pasó por revisiones, ¿no? Estrictas. Y hasta que al final alguien lo aceptó, destacó su idea y la publicó. Entonces se volvió ciencia. Pues también... creo que podemos invitarlos a eso, a que imaginen, a que exploren, a que se dejen llevar, a que se ilusionen con las cosas quizá, a que piensen en cosas que quizá no puedan ser, no las sientan ahorita posibles, pero no las pinten como ciencia. Claro, qué bonita reflexión. Y nada, eso, aprendan a ser críticos con todo, no confíen ciegamente en nadie. Nadie se confíen ciegamente, siempre confíen en su criterio, también sean razonables y si les molestó algo que hayamos dicho, si dicen ay qué duros han sido con las pseudociencias o qué escépticos son, pues no se preocupen, eso es algo típico de Tauro. Somos Tauro, así que no se esperen, no esperen menos. Y ya para ir ahora sí cerrando, no sé si quieras que leamos unos saluditos que tenemos por aquí. Sí, claro que sí, cómo no. Seguro nuestros escuchas nos estaban esperando. Su momento ha llegado. Sí, lo estuvimos esperando hasta ahora para que se queden. Mientras buscamos los saluditos, los invitamos a que nos envíen sus historias de terror, porque ya se viene el Día de Muertos, ya se viene Halloween. Cuéntenos. Entonces queremos estar leyendo las cosas raras, las cosas aterradoras que hayan vivido o que haya vivido el primo de un amigo o que les hayan contado sus abuelitos, lo que sea, en el siguiente episodio. Queremos pasárnosla bien con eso. Nos gusta el terror, nos gusta el miedo y hay que compartir nuestras anécdotas, tengan o no tengan explicación. Sí, es bonito oírlas. Y bueno, yo aquí por aquí encontré, no sé si ya encontraste también alguno de los saludos. Sí. Mandamos un saludito muy especial. Voy a leerlo como aparece en Instagram. A JPMG. Ok. Que nos dijo... JPG, un saludito, hermano. Obviamente quiero un saludo. Ahí está. Te toca, vas tú. Una yo. Va. Un saludo también a Amin Morrison, que nos dice, no sé si se escucha, pero el Morrison hará que este podcast se escuche obviamente mucho más sexy. Tenemos un fuckboy en nuestra audiencia. Saludito, hermano. Saludos también a nuestro seguidor en redes sociales, Daniel Nolasco, que por cierto tiene una página que se llama, ¿cómo se llama? Fractal. Díganla, sí, por también vayan a seguir su página. Contenido bueno. Y pues bueno. Divulgación de mates de la buena. Nos mandó con un sticker que sí quería un saludito, pues aquí está. También un saludito a Marijo Cruz, que nos manda un corazoncito. Nosotros también te queremos mucho. Gracias por escucharnos. Y un saludo a NN Marisol, aquí probando si funcionan las cosas. Probando. Un saludito, Marisol, un saludito.
Va que va. Pues ahí tienen sus saludos, chicos. Muchas gracias por escucharnos, por permanecer hasta el final de este segundo episodio. No creo que sea la primera, no creo que sea la última vez que hablemos de pseudociencia, porque hay un montón de cosas que explorar. En efecto. Es un primer acercamiento a lo que creemos y a lo que pensamos sobre ello. Y cuéntenos, ¿ustedes qué piensan de la pseudociencia? ¿Tienen una pseudociencia favorita? ¿Hay alguna que practiquen? ¿Leen su horóscopo todos los días? Déjenoslo saber en los comentarios. No se olviden de seguirnos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Spotify y YouTube. También estamos en TikTok si se quieren viciar un rato ahí con los videos. Con cuidado, bajo su propio riesgo. Exacto. Porque les va a salir un video de nosotros y después 2 clips de la cotorriza y ya se perdió todo. 3 horas viendo 3 horas a la cotorriza. Bueno, chicos, ya se la saben. Estaremos aquí publicando los siguientes episodios. Síganos en nuestras cuentas y nos despedimos con esto. Bye. Bye.